Pues nada, es un juego de estrategia en 3D que tiene, bueno, una estructura más o menos del ajedrez, donde tienes diferentes unidades y cada unidad pues tiene sus características, unas estadísticas que te aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, además, dentro de lo típico, que es que cada unidad tenga sus características, tienes el minimapa que puedes ver cómo interactúa, y luego los edificios tienen propiedades. Bueno, es una mezcla un poco entre el Final Fantasy Tactics y el StarCraft, donde los edificios también tienen una interacción. El juego está pensado para jugarse en una tablet en la que varias personas se lo van pasando, ¿vale? Queríamos haber implementado durante el proyecto de síntesis el juego online, pero no hubo tiempo de hacerlo. Yo en mi tiempo libre lo estoy desarrollando, lo estoy sacando adelante. Pero bueno, como estoy yo solo y tampoco tengo demasiado tiempo, pues lo tengo un poco parado, ¿verdad? Pero estoy pendiente, de sacarlo. De hecho, se está planteando también poder sacarlo en plataformas móviles o para consolas portátiles, ¿vale? Pero bueno, muy desarrollado, ¿vale? Porque esto es un prototipo y hay mucho que cambiar, pero bueno. Pusimos audio, pusimos música, pusimos voces, lo texturizamos nosotros, las voces son mías, cambiadas con el Audacity y eso. ¿Vale? Bueno, yo creo que el juego de navecitas es bastante más sencillo que esto, ¿eh? No os voy a pedir que hagáis esto tampoco. Esto es casi un año de trabajo. Aquí tuve que aprender Unity, tuve que aprender a modelar. Los modelados son también míos. Los modelé con Render. Aunque sí que es cierto que Edu me ayudó y los menires que tienes ahí son de él. Me los hizo en Sofimax, Sí, conste. Muy bien hechos, por cierto. ¿Vale? Pues, si os gustan los juegos y queréis hacerlo, tomaros vuestro proyecto de síntesis muy en serio. Todo en serio que podáis. Centralizaros en ello, moveros todo lo que podáis, participar en todos los concursos, hacer una página web, enseñarlo a todo el mundo que podáis, pedir opiniones en foros de videojuegos, moveros todo lo que podáis. Porque en conferencias de juegos a las que he ido, del máster, de hecho una fuimos tú y yo juntos, Alex, había mucha gente que había desarrollado juegos y fallaban todos por el marketing. Decían, desarrollamos el juego, era muy chulo, pero no encontramos a nadie. Y es una lástima, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es cuestión de encontrar a alguien que te pueda dar apoyo o te pueda poner en contacto con la persona adecuada. ¿De acuerdo? Sobre todo si vuestro proyecto de síntesis es un juego, pues tomadlo todo en serio que podáis. Y poner toda la carne en el asador y no dejéis de participar en todos los concursos, pruebas, test y certámenes a los que podáis ir, porque al fin y al cabo es fundamental para conocer gente que valore cómo funciona. ¿Vale? Bueno. Luego, este es otro proyecto que es el prototipo que tuve que hacer en una tarde para presentarlo en el ICEC. Bueno, forma parte de un vídeo que se presentó en el ICEC, ¿vale? Es el prototipo que es básicamente coger las bases del Ancient Tactics, que fue esto por lo que se interesó, porque esta persona lo que quiere es hacer un juego de estrategia para el Museo de Historia Nacional de Cataluña y luego lanzarlo para PC y móvil con motivo de la independencia de 1714, ¿de acuerdo? 10º centenario, sí. ¿Vale? Pues con motivo de esto hay un concurso y este es uno de los proyectos. Es el proyecto, porque no hay más, como se comentaba, ¿vale? Y este es el prototipo que presenté. Lo tuve que hacer, nada, de una tarde hasta la 1 o las 2 de la madrugada haciendo cambios en el código. Como veis, aún está la interfaz de Ancient Tactics, pero la ocultamos luego con el Premiere y ya está. ¿Vale? Hice prototipos, la ciudad de Barcelona, es el mapa de la ciudad de Barcelona en 1714. Y es para que se vea cómo sería el planteamiento, ¿vale? Es como mover soldaditos de los diferentes bandos e ir avanzando y conquistando barrios. Cada zona pues tendrá su localización, sus propiedades, sus bonificaciones y sus penalizaciones respectivas. Es un juego que se pondrá en el museo para interactuar con él, en caso de que saliera, ¿vale? El proyecto. Y además, la versión extendida se distribuiría, ¿vale? Este es uno de los proyectos en los que trabajaríais. Esto es el super prototipo, muy verde.
¿vale? Pero bueno, fue suficiente para que la gente que lo vio, que no sabía de este tema, se hiciera más o menos una idea de cómo sería, ¿vale? No quiero que veáis... ¿Tendréis asesores de historia? Sí, tenemos un doctorado en historia, además especializado en este tema, que nos ayudará a hacer los diseños, nos asesorará sobre cómo vestían las unidades, sobre qué tipo de armas llevaban, sobre qué diferencias había en cada arma, sobre cómo era la ciudad en esa época, sobre cómo fueron los movimientos militares en ese momento, porque lo importante es que sea lo más riguroso posible. Es la intención del inversor, porque es una persona que tiene mucho arraigo con la historia de Cataluña y quiere que sea lo más riguroso posible. Lo que pasa es que creo que va a ser difícil no politizarlo. Pero bueno, parece ser que hay tendencias a que el proyecto se politice por el tema de la independencia y tal. Pero bueno, esperemos que no. Este digamos que es el proyecto más gordo. El presupuesto de este proyecto son 270.000 euros, ¿vale? El presupuesto. Y sería 1 año y medio de desarrollo. Obviamente cogeríamos más gente, porque solo entre 4 es poquito, ¿vale? Enjoyat lanzó el juego que os voy a enseñar ahora y fue programado por estas dos personas. Esta persona es la que financió el lanzamiento del juego que os voy a enseñar. Y gracias a ese juego fueron top 1 del mercado del Wii Market durante 2 meses. ¿Vale? ¿Queréis hacer un descanso? ¿No? Pues, ¿sí? Pues os lo enseño, ¿vale? Este es... Lo hicieron 2 personas. Tienen el estudio aquí, en Sans. Exacto. Bueno, esta persona, que además de inversor es game designer, ¿vale? Y participa y se implica en el diseño de los proyectos que financia, porque le gusta el trabajo del game designer. Habéis visto, no sé si a lo mejor os pilla un poco jóvenes, pero ¿alguien de vosotros ha jugado al Kick-Off? ¿Os suena el Kick-Off? ¿O Sensible Soccer? ¿Habéis jugado Sensible Soccer? Pues al principio era un juego de fútbol normal y corriente, pero el game designer decidió poner esos efectos de parábola que habéis visto, la pelota hace un giro imposible, o esa cámara cenital, vista desde arriba, que es un poco al Emilio Butragueño, de Amiga, de Spectrum. Pues esto pues aportó ideas fundamentales para el lanzamiento de este juego, y además el hecho de que saliera a un precio de 6 euros. 6 euros y sin demo, porque pensaban, si ponemos la demo, pues jugarán solo la demo. Sin embargo, si lo ponemos a 6 euros, pues dirán, bueno, por 6 euros me lo descargo y lo pruebo. Más que nada porque no había nada parecido en el mercado cuando Enjoyat lanzó este juego. Y fue un éxito brutal, rotundo, es el mejor título que tiene. Pues para el momento les contaré una cosa.